bulo sobre la evolución del precio de los alquileres en Cataluña gracias supuestamente a la ley de la vivienda, que ha sido amplificado en redes sociales por buena parte de la izquierda sin ser conscientes de que se estaban tragando un bulo. Veámoslo. Estos días ha tenido lugar en redes sociales un interesante experimento social a propósito del llamado sesgo de confirmación, es decir, de la predisposición humana a creernos aquello que nos queremos creer. Y es que el diario Expansión publicó la siguiente noticia y la siguiente infografía a partir de datos del informe mensual de alquileres de Fotocasa. El precio del alquiler sube un 4% interanual en mayo y marca máximos en 8 comunidades. Y si vamos a la infografía que acompaña esta noticia, observaremos que la autonomía donde más aumenta el alquiler entre mayo de 2023 y mayo de 2024 es Asturias, un 16,6%, pero a renglón seguido es Madrid, con un 14,2%. Y en cambio, si nos vamos al fondo de la tabla, veremos que la comunidad donde menos aumentaron los alquileres entre mayo de 2023 y mayo de 2024 fue Cataluña, donde solo subieron un 0,8%. Y claro, siendo Cataluña la única autonomía española que ha decretado el control sobre el precio de los alquileres, este dato resultaba demasiado jugoso para que todos aquellos que están a favor de imponer ese control sobre los precios de los alquileres no lo instrumentalizaran para decirnos que claramente la medida está funcionando en Cataluña. Por ejemplo, Yone Belarra, secretaria general de Podemos, escribía en la red social X lo siguiente: Óscar Matute, de Bildu, asimismo Jaime Palomera, igualmente economista cabreado, o el Observatorio de ESCA. De entrada habría que aclarar que, fijándonos solo en la evolución del precio del alquiler, no tenemos una imagen completa sobre cuál es la situación de accesibilidad a la vivienda dentro de una sociedad. Imaginemos que el gobierno decreta un alquiler máximo de 100 euros al mes para cualquier vivienda en España. En ese caso, estadísticamente tendríamos un hundimiento del precio del alquiler, porque si está prohibido alquilar por más de 100 euros al mes en España, ningún alquiler, al menos en situación de legalidad, superaría los 100 euros mensuales en España. Ahora bien, el efecto de esta medida sería que todo el stock, o prácticamente todo el stock de viviendas en alquiler, desaparecería. Por tanto, la gente no tendría mayores facilidades para alquilar. Simplemente no encontraría viviendas en alquiler a un precio inferior al máximo decretado por la ley. Pero bueno, el problema ni siquiera es ese. El problema es que si vamos a las fuentes de esta noticia de Expansión, comprobaremos que Expansión ha transcrito correctamente la tabla contenida en este informe sobre la evolución interanual de los precios del alquiler en las distintas comunidades autónomas, aunque ya en esta tabla deberíamos darnos cuenta de que algo está fallando. Fijaos que según esta tabla, la variación interanual del precio del alquiler en el conjunto de España ha sido del 4%. Es decir, que los alquileres en mayo de 2024 eran un 4% superiores a los alquileres en mayo de 2023. Esta es supuestamente la media de todo el país. Pero ¿en cuántas autonomías el alquiler aumenta interanualmente al 4% o por debajo del 4%? Solo en 2. En todas las demás autonomías, el alquiler interanualmente crece más de un 4%. Se me hace complicado pensar que la media del conjunto del país será el 4%. Vamos, que ya en esta misma tabla deberíamos ver que los datos de mucha calidad no son. O que quizá los datos sí son de calidad, pero desde luego no se han transcrito correctamente en esta tabla. Pero es que si pasamos página en este informe que desde luego no ha leído ninguno de los tuiteros anteriores que aplaudían los maravillosos efectos del control de alquileres en Cataluña, encontraremos una tabla donde se especifica la evolución interanual del precio de los alquileres por provincia. Y ya sabemos que Cataluña tiene 4 provincias. Si en el conjunto de Cataluña los alquileres han aumentado un 0,8% entre mayo de 2023 y mayo de 2024,
lo que deberíamos ver es una evolución del precio de los alquileres en estas 4 provincias bastante similar a ese 0,8%, o si en algunas provincias aumenta mucho más de un 0,8%, en otras debería aumentar mucho menos o más bien caer. Pues de entrada sucede algo bastante curioso, y es que la provincia de España donde más aumentaron los alquileres es una provincia de Cataluña, Girona. Por tanto, siguiendo la misma lógica que han empleado los tuiteros anteriores, parece que aquí el control de alquileres no ha funcionado, al menos de momento, demasiado bien. Pero no solo sucede eso, y es que si en una de las 4 provincias de Cataluña los alquileres han crecido tanto, para que en el conjunto de la comunidad los alquileres hayan subido solo un 0,8%, deberíamos encontrar que en las otras 3 provincias los alquileres prácticamente no han subido o incluso que han bajado. Pero es que si descendemos en la tabla, comprobaremos que en la provincia catalana más poblada, la provincia de Barcelona, los alquileres crecieron interanualmente en un 9,2%. ¿Cómo llegamos a ese 0,8% de aumento interanual de los alquileres para el conjunto de Cataluña? Pues de ninguna manera, porque si seguimos descendiendo en la tabla, comprobaremos que en Lleida los alquileres aumentaron un 5,7% y en Tarragona un 3,1%. Con lo cual, en todas las provincias de Cataluña, los alquileres aumentaron sustancialmente más que el 0,8% que, teóricamente, aumentaron en el conjunto de Cataluña. Es bastante obvio que esto no resulta posible, y por tanto se trata de un clamoroso error dentro del informe de Fotocasa. De hecho, al día siguiente Fotocasa tuvo que reconocer su error y actualizar su informe. Los precios de la vivienda en el conjunto de España ya no aumentan un 4%, sino el 7,1%, y los precios en Cataluña, desde luego, no se incrementaban, solo un 0,8%, que no se aleja especialmente de la variación intermensual de Madrid, un 2%. Así pues, lo que queda claro es que todos los tuiteros de izquierdas, incluida la secretaria general de Podemos, no lo perdamos de vista, que pretendían hacer evaluación de políticas públicas a partir de esta noticia de expansión, socavando las mismísimas competencias de los gobiernos autonómicos, a través de esta noticia de expansión, la evaluación de las políticas públicas que acabamos de hacer a través de esta noticia de expansión, tanta contundencia, tanto dogmatismo, tanta predisposición a utilizar la violencia, solo a partir de un recorte de prensa que para más INRI transcribía una información errónea que desde luego ni la secretaria general de Podemos, ni los miembros de su partido, ni todos los tuiteros de izquierdas que se han sumado a este coro, se han dignado mínimamente en contrastar. Porque a poco que uno leyera el informe, a poco que uno comparara los datos de la evolución de los alquileres en las autonomías y los datos de la evolución de los alquileres en las provincias, saltaba a la vista de que los datos eran erróneos. Pero como muchas de estas personas están más preocupadas por la propaganda política y por confirmar sus sesgos ideológicos antes que por evaluar adecuadamente las políticas públicas para solucionarle o al menos para no entorpecerle la vida a la gente, pues pasa lo que pasa, que aquellos que quieren perseguir los bulos han amplificado un bulo y muchos de ellos, no sé si todos, pero muchos de ellos me temo que ni siquiera van a rectificarlo. De momento, de hecho, solo uno de ellos se la ha envainado, Economista Cabreado, que ha publicado este tuit. Fotocasa ha cambiado los datos publicados el otro día. Borro mis tweets donde se difundían dichos datos y corregimos la pieza de El Salto con explicación, que es lo menos que hay que hacer cuando la fuente se retracta y cambia la información. Y en este sentido, el titular del Salto al que nos remite este tuit ha pasado a ser: la subida del alquiler en la Comunidad de Madrid es el doble de la media nacional. Y claro, ahora colocan el foco en que los precios del alquiler en Madrid han subido más que en Cataluña. Lástima que no nos digan que en una de las provincias de esa comunidad donde se aplica la ley de la vivienda con control de alquileres, en Girona, los precios se han incrementado interanualmente en un 20,3%, casi el doble que en la Comunidad de Madrid, y que intermensualmente han subido un 4,5%. El doble, más del doble,
que en la Comunidad de Madrid. Rectifican los bulos más flagrantes, pero el sesgo informativo lo mantienen. Y si bien uno de los tuiteros que difundió este bulo ha rectificado de aquella manera, y dudo muchísimo, quizá me equivoque, ojalá me equivoque, que la secretaria general de Podemos, Yone Belarra, termine rectificando, ya no escribiendo un tuit diciendo que la información que compartió es falsa, sino simplemente borrando ese tuit en el que llamaba a intervenir las comunidades autónomas para forzar los controles de alquileres allí donde los gobiernos democráticamente elegidos no los quieren aplicar. Ese tuit, que se basaba en datos falsos, todavía sigue publicado y me temo que no lo va a borrar. Y recordemos en este sentido que Podemos es uno de los partidos que más fervientemente apoya que el Estado persiga los bulos. No los suyos, claro, sino los de otros. Es más, si ellos manejaran el poder del Estado con una ley habilitante para perseguir los bulos, corremos el riesgo de que se me acusara a mí de estar difundiendo un bulo por corregir el bulo difundido por la secretaria general de Podemos. Que solventar el grave problema de accesibilidad a la vivienda en España requiere de mucha menos propaganda política y de mucho más rigor, conocimiento y sentido común.